Y aquí en exclusiva en La Quinta Pata nos acompaña el licenciado Carlos Mesa, abogado del detective Ángel Martínez. Nos va a revelar la actualidad de los casos y del estatus en que se encuentra Ángel Martínez. Y también, ¿por qué no?, hablar de la trayectoria de Carlos Mesa, porque tiene, señores, hablando con él, hemos visto que tiene muchos casos importantes que ha llevado en su trayectoria, en su carrera, que parece ser larga, aunque se ve muy joven. Carlos, bienvenido. Gracias, Edwin. Gracias, José, por la invitación a La Quinta Pata. Y tenemos una trayectoria un poquito larga, pero bien, bien interesante. Bien, hablemos entonces del caso de Ángel Martínez, el detective. ¿Cómo está él? ¿Cuál es el estatus? Hablemos de la acusación que se le hizo en Santiago, que el querellante en ese caso fue Arnulfo Gutiérrez. Cuéntenos de eso. Bueno, mira, el señor Ramón de Jesús Martínez Jiménez actualmente se encuentra en su estancia aquí en Santo Domingo. El caso más reciente fue una vista de conciliación a raíz de un proceso también de difamación e injuria que se conoció en Mao en esta misma semana. A la salida de ese proceso, pues nosotros entrevistamos, la prensa nos entrevistó y evidentemente que lo que se dio ahí fue una muestra de que él va a comparecer a todos los procesos, en lo cual sea debidamente citado, debidamente convocado. Antes de eso, pues el periplo que pasó por Santiago de los Caballeros, de eso sí quisiera hablar lo siguiente. Mira, todos vieron la salida de Ángel Martínez. Duró alrededor de 7 días preso, a pesar de que le fue dictada, le fue impuesta de forma irrazonable 3 medidas cautelares, las mismas que tenía de la segunda sala y la cerecita del pastel, como yo digo, el dispositivo electrónico, el billete impuesto por esa juez de atención permanente de Santiago, fue algo que nosotros nos dejó atónitos. ¿Por qué? Previo a esos acontecimientos, recordad de que él fue apresado ese domingo 8 de junio, luego de que supuestamente él no se presentó a esa vista de conciliación del día 3. Entonces, en ese contexto, fue algo sorpresivo porque nosotros estuvimos representando a Ángel Martínez el día 3 en la Fiscalía de Delito Tecnológico de Santiago. Y la magistrada Lía Collado nos entrevistó durante alrededor de 45 minutos y le pasamos la disculpa médica de por qué él no podía estar asistiendo, porque de hecho se encontraba en el médico en ese momento haciendo una evaluación sobre el tema de los 12 stents que él tiene en las arterias del corazón, entre otras cuestiones que nos preocuparon a nosotros como defensa, y fue a recomendación de nosotros que él no asistió porque evidentemente que su salud se imponía. No obstante, le pusimos, de hecho ella nos pidió nuestro WhatsApp, le mandamos todo vía WhatsApp y todo quedó bien. Le dijimos a ella que Ángel Martínez nunca había sido citado debidamente a su domicilio, porque el domicilio de Ángel Martínez es en Miami y ninguna autoridad hasta el momento lo había citado, y que ella era la única autoridad o la primera autoridad que recibía la dirección real de Ángel Martínez para que fuera citado allí. Y le dijimos, el alguacil que ustedes mandaron le tiró esa notificación en un hotel donde él duró apenas 3 horas. O sea, un domicilio, un hotel no es un domicilio. Claro. Y todo eso quedó ahí. De hecho, nos mandó a hablar con la abogada de Arnulfo Gutiérrez. Me parece que se llama, es de la oficina de Estrella Tupé, una oficina reconocida de Santiago. El apellido Ramia. Ramia, sí, Ramia, el apellido Ramia, la abogada. Y ella nos dijo textualmente, nos dijo, mira, qué pena que el señor no viniera, mis clientes lo que querían era que él le pidiera disculpas, porque eso es una familia honorable. Y yo le dije a ella, doctora, pero mire, y de eso se trata, pero Ángel Martínez le ha pedido disculpas tal que no ha nacido. Entonces, si ese es el problema, olvídese que nosotros vamos a viabilizar para que eso se dé. ¿Tú puedes decir que la fecha de...? Eso fue el 3 de junio
2025. Ok. Eso fue aproximadamente, yo llegué, si debo reconocer, llegué 5 minutos tarde a la hora convocada porque esa fiscalía no está en el Palacio de Justicia de Santiago. Yo no soy de Santiago, yo llego a la hora acordada a Santiago, a la Fiscalía de Santiago, y de hecho hay un video donde así lo recojo. Entonces la llamo a la magistrada porque ella se sorprendió que como yo tengo su número. Pero ¿qué pasa? Yo fui abogado y soy el abogado de más de 130 fiscalizadores que fueron inhabilitados por el Consejo Superior del Ministerio Público. O sea, yo soy una persona pro Ministerio Público y trabajo para el Ministerio Público en ese contexto como abogado. Y tengo contactos de conseguir cualquier flota, cualquier fiscal, pero solamente para casos así. Casos, yo la llamé ya cuando ya me pasé del tiempo y ella se sorprendió. El asunto es que cuando lo conseguimos, eso está a 15 minutos del Palacio de Justicia y por un trayecto. Y llegamos y ella nos dice que ya la vista pasó y eso, pero nos atendió. ¿Qué fue lo que nos sorprendió? El arresto de Ángel Martínez el día 8. Día 8. El día 8 por una incomparecencia. Entonces eso yo me sentí traicionado porque nosotros los abogados y los fiscales hay un tema de lealtad procesal. Si un imputado, yo te digo a ti que no pudo asistir por hecho a una vista de conciliación, Ángel Martínez es la primera persona que por no asistir a una vista de conciliación en la primera ha sido apresado. La primera vez. Es la primera vez que porque desde la implementación del Código Procesal Penal. Mira, para que tú entiendas, las vistas de conciliaciones es una herramienta que tienen las fiscalías, las comunitarias y cualquier fiscalía para agotar ese proceso. Pero en una conciliación no se conoce el proceso. A partir de ahí tú no puedes dictar consecuencias de inconducencia. No. Y por eso hay un reclamo a los jueces que cuando un fiscal le solicita una orden de arresto por una incomparecencia, tienen que observar los presupuestos que conllevaron eso. Por lo menos la persona debió inasistir por lo menos a 2 vistas consecutivas. Eso no se dio. Entonces yo lo que digo es que con Ángel Martínez se han roto todos los paradigmas legales, se ha subvertido el orden inconstitucional, el orden legal, fue sacado de un barco en alta. O sea, con Ángel Martínez es una locura procesal que si tú la analizas en el contexto, los abogados no encontramos cómo tú poder contractar eso. Ahora, si la abogada Ramia te había ya manifestado su intención de conciliar, de un perdón, o sea, lo que ya ustedes lo que estaban entonces era esperando el día para Correcto. Ir y ya agotar eso. Vamos a decir algo que no se ha dicho. Le voy a decir algo, una premisa que se dio durante esas 2 horas y 15 minutos que se sostuvieron esa medida de coerción. Yo soy de los abogados que litiga la medida de coerción cuando a mi imputado, a mi defendido, le solicitan la prisión preventiva, que es la más gravosa. Entonces yo litigo las medidas de coerción. Entonces en esa litigación se dio un descubrimiento interesante. El expediente, cuando verifico el expediente, me doy cuenta que hay 2 entrevistas hechas al señor Arnulfo Gutiérrez, el querellante. Sí. Una el día 3, el día que yo estuve allá, pero en horas después que yo me fui. Y en esa entrevista ante esa fiscal Lía Collado, él le manifiesta que él le denunciaba a Ángel Martínez por el tema de las denuncias, de unos videos que hizo, sobre el tema de la difamación e injuria penal especial. Bien. Pero sorpresa para mí. Ángel Martínez es apresado el día 8 en un hotel, en un hotel que está en un 5º nivel. Dicen que lo apresan en la primera planta, evidentemente que también se voló el protocolo, pero por Ángel Martínez fue la Dirección de Persecución del Ministerio Público. Y eso sí que disparó las alarmas. Porque por un proceso penal privado que se incorpore la Dirección de Investigación del Ministerio Público, eso a mí me preocupó. O sea, por ahí vamos, arrancando por ahí. O sea, que estamos hablando de que fue un caso que desde Santiago se produjo una llamada importante para que eso ocurriese. Pero ¿qué yo descubrí en el expediente? Esa entrevista que te dije, y descubrí entonces que el día 9, es decir, un día después del apresamiento de Ángel Martínez, que fue el 8, hay otra entrevista realizada por la misma persona, Arnulfo Gutiérrez, ante la misma fiscal, pero esta vez falseando las declaraciones anteriores y agregándole algo más. ¿Qué le agregó? Le agregó que Ángel Martínez lo extorsionó y lo chantajeó pidiéndole dinero. Y entonces, cuando eso se da en esa discusión, yo enfrenté
al fiscal que estuvo litigando esa medida de coerción, enfrenté a la licenciada Raima y enfrenté a la misma jueza, porque le advertí que ese querellante había falseado los hechos, y ese comportamiento de falseamiento de los hechos tiene un tratamiento de esa conducta atípica, que es la litigación temeraria, y eso está establecido en el Código Penal, el Código Procesal Penal. Entonces, a partir de ahí es cuando claro, planteamos el incidente principal, que fue una excepción de incompetencia en razón del territorio. Estos hechos ocurrieron a partir de las presuntas denuncias, ocurrieron en Estados Unidos. Evidentemente que el principio de territorialidad se le impone y ningún juez tiene capacidad para judicializar a Ángel Martínez. Eso es el ABC del derecho. Entonces planteamos también que se declarasen inaplicables por la vía difusa. Es un poquito técnico esto, pero voy a pasar a explicar. Cuando tú pides que se declaren inaplicables por la vía difusa o que se aplique control difuso de constitucionalidad contra específicamente el literal A del artículo 2 de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. ¿Por qué nosotros hicimos eso durante esa medida de coerción? Porque sabíamos que la juez podía malinterpretar, que es la situación que yo entiendo, que están desconociendo todos los procesos. En la 5307 sobre crímenes de alta tecnología es una concepción del Convenio de Budapest de ciberdelincuencia. Ese Convenio de Budapest se reunieron alrededor de 180 países, incluyendo República Dominicana, incluyendo Estados Unidos, en la cual se pusieron de acuerdo para tratar los casos de ciberdelitos. Okay. Delitos de alta tecnología, ataques cibernéticos, entre otras cosas. Pero ese convenio no incluyó la difamación y la injuria, evidentemente que no, porque estamos hablando de que esos son los límites de la libertad de expresión. ¿Cómo se puede traducir el hecho de que en una ley tú pongas la difamación e injuria como un crimen y delito especial, darle un tratamiento como si fuera un ciberataque? Exacto. Entonces, es ahí donde yo dije que si se le daban esa interpretación, porque ¿qué es lo que dice ese literal A de la 5307? Que la excepción de territorialidad es cuando, por ejemplo, dice que el autor ordena u origina el ilícito dentro del país. En ese caso no aplica, porque él lo hace en territorio estadounidense. Pero entonces el literal B es donde ellos se están montando. Dice que cuando el autor origina u ordena la acción desde el exterior y esa acción impacta en el territorio nacional, entonces sí puede ser. Entonces yo le pregunto, bajo esa interpretación, o sea, no sé si me siguen, es un poquito técnico, pero siguen. Ok, él ordenó el asunto o lo originó desde allá y provocó un impacto. Entonces tú me vas a decir que una persona que coge un micrófono, una plataforma estadounidense como YouTube o Facebook, y emite unas palabras que una persona entienda que son difamadoras, que son injuriosas, ya por eso le va a abrir un proceso penal en este país. Entonces, evidentemente que eso es un absurdo jurídico. Eso es lo que se llama un lawfare. Un lawfare es lo que en el caso de Ángel Martínez, todo se envuelve en una sola palabra. ¿Qué significa lawfare? Lawfare es cuando se utilizan las vías jurídicas para judicializar procesos, por ejemplo, la política, ideologías, y tú atacas por ahí. Tú utilizas las herramientas y tergiversas y volteas el derecho para aplicar y aplicarle consecuencias jurídicas a esa persona. Eso es un lawfare. Eso es manipulación entonces, por eso dijimos que debe de inaplicarse esos artículos. Pero la juez no entendió ni papa de lo que yo le estaba diciendo, estaba planteando, y solamente, gracias a Dios, le advirtió que no había, y fue el argumento nuestro, que la cintila probatoria, la medida de coerción es simplemente, se le dicta medidas con una cintila probatoria, es decir, el Ministerio Público ni el querellante tienen que demostrar todo lo que tienen. Pero yo le dije a ellos que basado en ese falseamiento de los hechos con respecto a la extorsión y el chantaje, no había ni siquiera una cintila mínima probatoria de que eso ocurriese, porque él lo que dijo fue que una persona le dijo que Ángel Martínez le pidió dinero y esa persona ni siquiera fue judicializada, ni siquiera identificaron. Entonces no se daban las condiciones mínimas para que a Ángel Martínez se le pudiese ni siquiera sindicar ese punto. Y la jueza los dijo así en la sentencia, pero cuando ella está, la sorpresa mía fue la siguiente. Mira, yo te voy a dar un trago de agua.
Porque aquí no hay límite. Cuando, tú sabes cuando la jueza está ya motivando, o sea, ella se fue a motivar su sentencia y ella viene tranquila y viene dándole un boche a la querellante y al Ministerio Público. No se justifica esta medida porque si el Ministerio Público y el querellante ya tienen las pruebas, si ya recolectaron los videos, no, la juzgadora no ve la necesidad de imposición de medidas. Además, ya hay otro tribunal que le impuso medida de coerción a ese imputado y empezó por ahí a motivar. Yo le topo a él, le digo a él, no vamos. Sí, no vamos a... No vamos de aquí. Hermano, cuando dice ella, pero no obstante, el tribunal le va a imponer lo que ya ustedes conocen. Le impuso la presentación periódica, impedimento de salida y el grillete. Eso fue algo que a nosotros nos impactó bastante, porque ella motivó para dejarlo ahí, para darle una libertad pura y simple, porque fue la motivación y lo que nosotros le pusimos a ellos en la mano. Sí. Esa es la situación. Quizás esas cosas no se conocían, pero quise dar esos detalles de lo que pasó en Santiago. Se tocó en ese momento el asunto del esquema de la red de extorsionadores de Ángel Martínez. ¿Se tocó ahí eso? Porque ese documento pasó por todos los medios de comunicación. No, mira, ellos trataron, no se tocó, ellos trataron de traer situaciones sobre el apresamiento, sobre las cruzadas que llevaban otros tribunales, pero nosotros cuando planteamos la objeción de todo ese tipo de cosas, porque eran cosas que no estaban en la instancia de medida de coerción. No sé si tú me sigues. Uh-huh. Tú no puedes salirte de ese guión. El Ministerio Público no se puede salir de ese guión, ni el querellante tampoco. De hecho, fue hasta un poquito paradójico, porque la querellante, o sea, la abogada del querellante y el Ministerio Público presentaron dos calificaciones jurídicas distintas. Y fueron de las cosas que yo le planteé a la magistrada, pero es que ellos se están distanciando. Ella dice que básicamente se aboca a todo lo que el Ministerio Público planteó, pero ella en su instancia, ella hicieron una reformulación, en su instancia ella plantea una calificación jurídica distinta. Y ella misma, la abogada, dice, no, eso no es así. Y yo digo, magistrada, lea la instancia de la segunda reformulación. Y evidentemente la magistrada ve que ella le puso los artículos 61-32, entre otras cosas. Pero no, lo del esquema... donde recuérdate que al principio, la noticia. No, pero recuérdate, dándole un poquito para atrás, recuérdate 26 de mayo, apresamiento de Ángel Martínez, ¿verdad? El primer cable que se filtró fue que Ángel Martínez estaba siendo apresado por una presunta red de extorsión y chantaje. ¿Recuerdan ese cable? El lavado de activo también. El lavado de activo pusieron también. Pero evidentemente luego eso se tumbó porque fue que le ejecutaron una rebeldía equivocada. Ellos fueron y le ejecutaron una rebeldía de un caso extinguido, que fue el de Guido Gómez Mazara, que yo lo llevé. Uh-huh. Y por suerte de ellos, se encontraron el de Goris ahí, que estaba archivado. Sí. Eso fue una locura, hermano. Eso fue una locura. Y te digo eso, nos salimos un poquito de la pregunta, porque son cosas que vienen saliendo. Porque cuando yo le escribo al capitán que trae a Ángel Martínez para el DICRIM, le digo, mira, y le mandé de hecho la sentencia de la 9ª sala. Ese caso fui yo que lo manejé. Y él me dice, él va para la 9ª sala. Digo, hermano, pero ¿para qué la 9ª sala? ¿Para qué usted lo va a traer para allá? Esas son las instrucciones que tenemos. Y evidentemente que sabíamos que fue una distorsión. Pero volviendo al punto, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? Porque eso fue algo que se volvió viral temprano. Sí. Esa noticia, si mal no recuerdo, ya se le había dictado la medida de coerción a él. Entonces, en la mañana, no recuerdo bien si fue ese mismo día o en la mañana, yo veo eso en los medios y yo digo, esta locura, Dios mío, pero ¿cómo así? El joven de la Quinta Pata, la Tora... Pero la Tora fui yo que le presenté a Ángel Martínez en estos días y esta locura. Capulé y esta locura. Percival. Y metieron a Percival. Bueno, hay problema aquí. Yo dije así, hay problema. A Percival. Por a Percival hay que cogerle miedo. Hermano, eso fue mi... Entonces voy donde Ángel, cuando voy a la carcelita de Santiago, le dijo a Ángel, mira esto. ¿Qué? Me dice Ángel, sus palabras fueron las siguientes. Eso es falso. Ese muchacho, todo eso es falso. Eso es falso. Ese muchacho yo lo conocí fue en estos días y me dijo, todo eso es falso. Carlos, eso es falso.
Esas fueron sus respuestas. Entonces, evidentemente, yo también me comuniqué con la Tora, porque la Tora es una persona que, mira, que la Tora y yo tenemos una historia, porque la Tora y yo nos conocimos fue peleando. Yo siendo abogado de Magalis Febles, de la franquicia de Miss Universo República Dominicana. Pero la Tora tiene una grandeza. La Tora no... Tú puedes pelearte con la Tora y pueden ser... Y en momentos de fragilidad, la Tora te tiende la mano. Y ella con Ángel Martínez lo hizo y me dio a mí una muestra de solidaridad independientemente de las circunstancias. Y ella fue la persona quien rescató a Ángel Martínez en ese momento de fragilidad que él tenía, que no tenía ni siquiera qué comer ni dónde pasar su noche. Oye, entonces eso fue, yo me comuniqué con ella y le dije, no te preocupes, y ella, increíble, pero evidentemente que fue una mala jugada de esas personas que filtraron eso. Y ya vemos que por lo menos han quitado ese video. Bueno, Nuria Piera hizo un reportaje y tomó esa parte de esa acción de la Tora con Ángel Martínez para demostrar, según ella, de que había una relación y que sugiriendo que había una relación y la parte de ese siendo categórica. Y miren la prueba ahí. Que pagó el hotel. Sí. O sea, como que eso es una prueba de que ellos estaban relacionados. Y me llama la atención, Carlos, con el tema de la demanda de Arnulfo Gutiérrez. Antes de eso, porque para agotar lo de Nuria, porque fíjense, cuando Nuria saca el reportaje, parece que fue un reportaje que le llevó tiempo realizarlo. Sí. Tiempo, ¿no? Pero parece que cuando ella lo logra sacar, ya esto va muy avanzado. Ya la jueza había descartado ese asunto de la red, de extorsión y todo eso se había aclarado. Ya casi todos los medios habían tumbado la noticia. Pero ella, tarde ya, pues saca el reportaje para a los 2 o 3 días ya tumbarlo. ¿Por qué lo tumbó? Correcto. Eso es lo que decía, que iba para allá, precisamente. Sí, ella como que dijo, no, esto no va a ser en balde. Yo no trabajé más, yo lo voy a sacar aunque sea 2 días, aunque lo tumbe. Pareciera con ese reportaje, Carlos, como que se hiciera eco de el falseo de las imputaciones del falseo de las imputaciones que se le hicieron a Ángel Martínez. Primero, difamación e injuria, y luego el tema de la extorsión. ¿Entiendes? Y en ese reportaje vemos inclusive cómo le pregunta en un momento dado a uno de las supuestas víctimas de Ángel Martínez y dice, ¿cuánto te dieron? ¿Cuánto te pidió? El tipo como que... Como que gagueó 300,000, una cosa así. Un número loco y surrealista, ¿eh? $300,000. Señores, $300,000. ¿Cuántos son $300,000? O sea, así. O sea, yo me quedé, cuando ve el reportaje uno dice, oye, aquí hay poca seriedad. Y llama la atención que en el reportaje completo se hiciera eco, Nuria, de esa extorsión, de esa supuesta extorsión. Y mira cómo tumba el video. Mira cómo lo tumba. Entonces, de verdad que hay lawfare, según lo que dice aquí el Carlos Mesa, pero también vemos una suerte de lawfare de parte de Nuria Piera, además. ¿Por qué el Ministerio Público no ha dicho nada? Porque todos los medios importantes, señores, pues estamos hablando de periódicos como El Nuevo Diario, que dice, una fuente del Ministerio Público nos dio esto. Están utilizando el nombre del Ministerio Público, pero el Ministerio Público no dice nada. Sí, mira, evidentemente que todo esto, este revuelo de esta noticia de Ángel Martínez y ese famoso organigrama delictivo de chantaje y extorsión, nosotros entendemos que sí, que el Ministerio Público deberá pronunciarse, porque se está diciendo de que se están ante esa investigación, porque de no hacerlo, de hecho, ustedes podrían acudir a los tribunales para que su nombre también se pueda ser reparado. Lamentablemente, la periodista Nuria Piera, y es lamentable, una persona que llegó en un momento a representar lo que es la cara de la comunicación y la investigación periodística, haya caído tan bajo a unos niveles de descrédito y un repudio nacional
yo, de hecho, he sido víctima de esa mutación que ella le hace a las entrevistas, esa forma franquestesca de ejercer periodismo. Yo he sido víctima y, de hecho, conmigo, fíjate que se da una situación. Ella sabe que yo soy el abogado de Ángel Martínez, pero no me menciona en el reporte. Y no digo, y digo que no me menciona. ¿Por qué? No por el hecho de que, pero ella sabe porque nos conocemos y que me ha tenido que pedir disculpas. Y que debió llamarte para ese reportaje, ¿verdad? Sí, pero evidentemente ella sabiendo eso, porque si para otras cosas sí me ha tenido que llamar, porque ante situaciones de las cuales he sido víctima de otros casos que he llevado, me ha tenido que pedir disculpas. Yo tengo eso, yo dejé eso así, yo decidí hacer las paces con Nuria para no, pero qué mal que haya caído tan bajo y sobre todo, hacer leña del árbol caído sobre un tema tan sensible como el tema de la libertad de expresión y ante la situación de la ley Mordaza, que se supone que ella debe estar del lado de los comunicadores, Exacto. no del lado del poder, de lo que representa el poder, porque ahí, por lo menos, si tú no vas a apoyar mínimamente tu entorno, tu clase, por lo menos quédate callada, no digas nada. Y realmente entiendo que sí, que las autoridades superiores del Ministerio Público también deben de hacer lo propio. Ciertamente, esa fiscal de Santiago, nosotros estamos como defensa técnica, equipo legal de señor Martínez, estamos estudiando la posibilidad de hacer un proceso contra esa fiscal en el sentido de que se levante una investigación, porque cómo ella pudo pasar esa línea, cruzar esa línea para favorecer a una parte sin elementos de prueba. Y también le hicimos la advertencia, de hecho, al Ministerio Público o a la persona que fue a buscar a Ángel Martínez desde la Dirección de Persecución del Ministerio Público, le hicimos la advertencia sobre el tema de los teléfonos. Ustedes recuerdan que Ángel Martínez denunció que sus teléfonos le fueron quitados por el DICRIM. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, magistrada Lía Collado, quien le habla, Carlos Mesa, le dice lo siguiente: ese teléfono que ustedes le ocuparon a Ángel Martínez, yo le comuniqué a esa fiscal que usted sabe, le voy a reservar el nombre, pero que es un amigo, que ese teléfono es mejor que lo devuelvan, porque ese teléfono duró 6 días cuando él fue apresado primero. Entonces, ese teléfono, evidentemente, que no podrá ser utilizado como prueba del delito, no podrán utilizar extracciones de datos, absolutamente nada, porque ahí está contaminado. Y yo voy a solicitarle, como usted es la fiscal investigadora, que lógicamente no hay ningún tipo de seguridad de que se pueda respetar la objetividad a la cual está llamada a utilizar en cuanto a las pruebas, tanto a cargo como a descargo, pruebas que favorezcan al imputado. Usted no lo va a hacer, pero yo sí, como abogado Ángel Martínez, puedo pedir que se hagan diligencias de investigación. Y dentro de esas diligencias de investigación está que usted va a tener que mandar a hacer una experticia de la georreferenciación por las celdas de ese teléfono para saber desde el día 26 que Ángel Martínez fue apresado, a dónde fue ese teléfono a parar. ¿Qué pasó en esos 6 días con ese teléfono que finalmente se lo entregan a Ángel Martínez y se lo dejan en el lobby de un hotel? Así que cuidado si pretenden utilizar herramientas de que encontraron ese teléfono para que no se vayan a topar con un FAO. Eso te digo, como he manejado, porque yo he manejado casos de corrupción administrativa y he manejado procesos emblemáticos en los cuales le he dado duro al órgano acusador, claro, litigando, pero he podido comprobar que se violan el debido proceso y se violan situaciones para subvertir el orden legal de las cosas. Entonces, ese es el caso de Ángel Martínez. La gente no evita hacer una comparación sobre este caso de Ángel Martínez y el del Jet Set. Y ahí lo tienen. El señor Ángel Martínez, por un caso de difamación e injuria, anda con grillete ahí. Y los hermanos Espaillat, ¿cómo? En la comunidad de su casa, con ningún impedimento en ese sentido. Y aparte, seguramente con sus teléfonos. Con sus teléfonos. Con todas sus pertenencias. Sí, es... O sea, ¿ves la desproporción? Mira, de hecho, eso son una de las cosas que nosotros, cada vez que pudimos tener la oportunidad de expresarle las consideraciones a algún medio de comunicación, dijimos que
a quien más le convino que la llegada de Ángel Martínez en las situaciones que fuesen fue que él básicamente silenció todos los temas, y ese de tema YC fue uno de ellos que se benefició de la de Ángel Martínez, porque ese fue un tema que salió de la palestra pública. Lógicamente ya la población entendió que Ángel Martínez lo estaban utilizando como conejillo de indias, y se vio claro. Lógicamente luego llega el apresamiento de Antonio Espaillat y su hermana, y entonces ya la opinión pública descansa un poquito, deja a Ángel Martínez un poquito tranquilo. Eso entendemos que está bien, pero evidentemente que hay una sed de justicia que no se está equiparando. O sea, no hay igualdad. En el sistema de justicia no ve a las partes con un sistema de igualdad, y eso es deprimente porque estamos aquí, se supone que estamos ante una democracia y un Estado de Derecho, que esas cosas no pueden ocurrir. Bueno, vamos a hablar, Carlos, acerca un poco de tu trayectoria, porque había un caso que llevaste, ¿no? Había un caso muy interesante sobre unos ciudadanos pakistaníes en República Dominicana. Y no hablamos de esa red o de esos pasaportes, ahí truncos que se vendían desde el consulado de Valencia en este gobierno. No. Hablamos de otro caso del año 2014. Cuéntanos un poco de qué pasó con esos ciudadanos pakistaníes en República Dominicana y cuál fue el resultado de ese caso que llevaste. Mira, durante mi breve ejercicio, como te dije, mi breve trayectoria legal, pues ese fue uno de los primeros casos que yo llevé. Ese fue un caso en el cual se quedó demostrada que el error de una investigación o una mala investigación conlleva a que, de hecho, varias naciones las pongan en alerta por no haber hecho una exhaustiva investigación. Paso a explicarte. Ese fue un caso cuya titularidad arropó los medios, y de hecho yo digo que fue más mediático que el de Ángel Martínez. Lo que pasa es que no estaba el fenómeno de redes en ese momento, pero sí la prensa nacional y la internacional se hizo eco. La titularidad dice: el Departamento de Trata y Tráfico de la Procuraduría y el DNI desmantela una poderosa red que se dedicaba a traficar con personas desde Asia y Medio Oriente, sí, y que utilizaban a la República Dominicana como trampolín para ingresar a los Estados Unidos y Canadá. Evidentemente que la titularidad lo que te dice a ti, bueno, están trayendo terroristas de Medio Oriente para que vayan a atacar. O sea, eso te dice, fíjate cómo un título te cambia el panorama. Pero ese caso, paradójicamente, yo digo que Dios a cada uno nos dio un don de manera específica, pero cuando tú sabes cuál es ese don, entonces tú le sacas más provecho. Yo digo que yo tengo el don, por ejemplo, de que aquí habemos 50 personas y tú le pasas un expediente a alguien, yo voy a ver algo que nadie vio. En ese expediente yo descubrí que evidentemente con una misma orden de allanamiento allanaron 3 lugares, entre otras cuestiones, y cuando pude tener la impresión y pude verme con el fiscal encargado de ese proceso, evidentemente que las investigaciones daban de que no era lo que ellos habían observado. Me explico. Cuando yo le dije al fiscal, magistrado, pero ¿cómo es posible que ustedes aportan elementos de prueba, por ejemplo, la certificación de los movimientos migratorios de este ciudadano Almaz, pero decir tu nombre? Ese ciudadano dice que vino mediante vuelo procedente de Los Ángeles. Este viene en vuelo procedente de Miami. Este viene en vuelo procedente de Barcelona, de Madrid. ¿Y cómo esas personas vinieron a República Dominicana así con esas? O sea, el magistrado, tienen visas. Si tienen visas, ¿para qué van a utilizar este disparate de país de trampolín si pueden ir directamente, magistrado? O sea, es una locura. Y él se quedó frío. Pero además, magistrado, como ustedes, bueno, para no casarte el cuento, los ciudadanos pakistaníes, todos terminaron siendo liberados desde la misma sala de audiencias del tribunal. Libertad pura y simple. El Ministerio Público se vio obligado a retirar la medida de coerción. Increíble. Entonces, fíjate cómo son cosas por una mala investigación.
Otro caso también fue y tú mencionabas, ahí fue donde yo conocí, o la primera vez que Nuria Piera me entrevistó, fue en el caso del venezolano Armando Medina, aquel venezolano que sufrió un colapso luego de una intoxicación por metanol en una excursión a la isla Saona. Eso es un caso que básicamente tocó las simientes de nosotros, porque durante la época de la pandemia y post pandemia murieron alrededor de 200 personas por un asunto desconocido, y el caso de Armando Medina fue el que destapó la caja de Pandora sobre el tema del alcohol adulterado en el país. Sí. Ese fue un caso también que se resolvió, o por lo menos se tomó mayor atención luego de que salió a esferas internacionales. Sí, claro. Ese fue un caso también muy mediático. Y son de los casos que hemos tenido a bien. También he tenido casos, por ejemplo, bueno, he sido abogado de muchas personalidades. Un caso, por ejemplo, que fue, también nosotros entendimos que también había una censura previa, fue cuando llevamos la defensa del diputado por el municipio o la provincia de La Romana, Pedro Botello, aquel diputado emblemático, claro, del 30% de la AFP. Ustedes recuerdan aquellas imágenes donde Pedro Botello se pone una cinta adhesiva en la boca. Esa fue una de mis tesis, porque nosotros entendimos, cuando vimos la sanción que le impusieron a Botello, vimos que había una censura previa en que él no podía presentarse a ningún lugar público, a hacer ningún tipo de situación. Entonces es una censura previa que está limitada por el artículo 49 de la Constitución de la República. ¿De qué se le acusaba? A él se le acusó de que él incitaba a las masas contra el Congreso, ese tipo de cosas. Siendo el diputado. Siendo el diputado. Recuérdate que él es una persona bien enérgica. Y era en ese tema de las AFP, del reclamo. Sí, claro, el reclamo por de él pedirle a la AFP que entregara el 30%. Sí, él fue sancionado. Coño, ¿qué? Sí, fue sancionado. Los verdes del empresariado, que son los dueños de las AFP, sí. de nuestros cuartos. Entonces, pero Pedro Botello, él me elige a mí como abogado porque ya nos habíamos conocido en el 2019, dándole un poquito para atrás. Ustedes recuerdan que en el 2019 nosotros estábamos enfrentando una posible modificación, una segunda modificación constitucional en menos de 4 años. Sí, claro. Aquella lucha con la no modificación de la Constitución, yo tuve un papel preponderante, porque yo fui la única persona. Tú sabes que el actual presidente de la República marchó hacia el Congreso, Leonel Fernández, todo el mundo marchó hacia el Congreso, y un grupo de abogados consultó Gaby Rete. Yo decía, pero los abogados estamos para defender es en los tribunales. Pero también hizo una transición. Hubo momentos que yo no podía conciliar el sueño, y a raíz de esa, yo veía lo que estaba pasando en Venezuela, con el tema de cómo en Venezuela se convirtió en lo que nosotros tenemos hoy día. Fue precisamente ese desapego de los ciudadanos en que se modificase la Constitución. En Venezuela pasaba lo mismo, la juventud no se integraba y decían, ahí está Chávez que quiere, déjalo. Entonces aquí nosotros teníamos un problema, que éramos el país, o somos el país que más veces ha modificado la Constitución. Eso a mí me marcó una preocupación, y conseguí la figura jurídica para blindar la Constitución, que se llama la omisión absoluta. Yo fui la primera persona en plantear ante el Tribunal Constitucional una solicitud de inconstitucionalidad por omisión absoluta. O sea que tú pusiste el candado antes que Abinader. Sí, antes que Abinader, es correcto. Porque eso se da, para que ustedes puedan entender. De hecho, a mí hubieron muchos abogados. Tú sabes que los abogados constitucionalistas son pocos. O sea, tú lo puedes mencionar con los dedos de la mano. Sí. Y a mí me criticaron mucho, ¿quién es este que está planteando esto? Y de hecho, recuerdo tener una charla con Nafi Rodríguez en una ocasión que vino un alto conferencista sobre ese tema, y él decía, Carlos, es que lo que tú estás planteando, eso nunca ha ocurrido. Eso en Colombia, y fue la relativa. La omisión se da cuando, por ejemplo, tú sabes que nosotros en el 2010 adoptamos el sistema constitucional más avanzado de la región. Entonces, en esa incorporación, ahí hubieron una serie con el tema de las altas cortes, entre otras cuestiones. Ahí nosotros dejamos una serie de leyes pendientes
y dentro de esas leyes estaban las leyes de participación popular, el referéndum consultivo, el aprobatorio y la iniciativa legislativa. La tesis mía es que esas leyes que faltan es lo que nos va a nosotros permitir a dar el salto a la transición democrática, porque nosotros somos, conforme a nuestra Constitución, somos un Estado social democrático de derecho. La tesis de Carlos Manuel Mesa es que cuando se puedan lograr emitir las leyes de participación popular, nosotros vamos a pasar a ser un Estado social democrático de derecho participativo y representativo. Ahí está lo que es el empoderamiento ciudadano. Entonces, el mecanismo que establece la Constitución en el 272, donde dice que cuando la reforma a la Constitución verse sobre derechos y deberes, deberá ser con el referéndum consultivo. Entonces, ustedes se fijan que modifica la Constitución sin ese referéndum, porque al no estar, esos son los mecanismos de blindaje de la Constitución. Al no estar, le pasan por alto y hacen las modificaciones que ellos quieren. Entonces, esa tesis fue planteada por mí, y ahí en esa lucha yo conocí a Pedro Botello. Pedro Botello nos hicimos muy amigos, y a partir de hecho él me eligió a mí como su abogado por encima porque estaba también Vinicito Castillo y Surún Hernández, el expresidente del Colegio de Abogados, y ellos eran las grandes figuras, pero yo ahí en un ladito, Pedro Botello dijo: no, Carlos, tú eres mi abogado y yo voy a hacer lo que tú digas, porque ellos no estaban de acuerdo con la tesis mía. Bueno, cátedra aquí de Derecho, ¿verdad? Clase de Derecho, ¿verdad? Como para nosotros los desconocedores, los imberbes, pero además actualidad sobre el tema de Ángel Martínez y los procesos que está llevando. Y, señores, vamos a ser sinceros, hay muchos políticos, mucho funcionario de este gobierno que está validándose con Ángel Martínez, porque la catadura de personas que están ahora demandándolo para validarse, cuando tienen que responder en la justicia por los ministerios que han manejado, por los cuartos que se han robado, por la distracción que han tenido de todos esos recursos muy poderosos. Óyeme, es una vergüenza. Están cogiendo a Ángel Martínez de preservativo, por no decir otra cosa. Gracias a Carlos Manuel Mesa por estar con nosotros. Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.